Lo inexplicable. El fuego. En la Edad Media se pensaba que todo lo creado en la Tierra, incluso el cuerpo humano, procedía de 4 elementos básicos presentes en la naturaleza: la tierra, el aire, el agua y el fuego. Muchos pensaban que si el cuerpo contenía fuego, este podría estallar de manera incontrolada. La Biblia en el capítulo del Levítico relata la historia de los hijos de Aarón consumidos por unas llamas místicas. A partir de principios del siglo XIX, llamaron a este misterio combustión espontánea, con relatos de casos donde el cuerpo humano se consume por el fuego desde dentro, reduciéndolo a cenizas mientras que las llamas no alcanzan a lo que está alrededor. Investigaremos casos famosos de combustión espontánea y nos entrevistaremos con veteranos bomberos que siguen perplejos ante estos acontecimientos inusuales. Exploraremos casos extraños como el de una víctima cuyo cuerpo se consumió en apenas 20 minutos. Otra historia, como la de un pintor de edificios de Londres que nos describe cómo presenció el caso de una mujer respirando fuego. Y entrevistaremos a unos investigadores de incendios que tienen su propia teoría sobre el origen de estos fuegos que parecen haber ardido desde dentro, aquí, a continuación en Lo inexplicable. Combustión espontánea. El perfil habitual de una presunta víctima de combustión espontánea es el de una mujer mayor con sobrepeso que es discapacitada y que tiene problemas con el alcohol. Generalmente se encuentra sola en el momento de los hechos. Beatrice Oski, de 51 años, en muchos aspectos se ajusta a estas condiciones, pero muchas veces un perfil no revela el drama humano que se esconde detrás del caso estudiado. Ocurrió en el año 1979 durante el fin de semana de Acción de Gracias. La señora Oski se despidió de su hijo Frank y le deseó un feliz viaje. Frank se iba a esquiar el fin de semana y tenía que emprender un largo viaje en coche. Irónicamente, sería la vida sedentaria de su madre la que iba a correr peligro. Beatrice Oski tenía problemas con el alcohol. También era discapacitada y llevaba un aparato ortopédico en su pierna izquierda. Años antes se había roto el tobillo. Nunca se había curado del todo porque era diabética. A pesar de estos problemas, su hijo no tenía miedo de dejarla sola. No tenía miedo de estar sola. Era una mujer bastante valiente. Solo tenía miedo de una cosa: del fuego. La mañana siguiente, Shelley Oski, la exmujer de Frank, pasó por casa de los Oski a recoger objetos suyos. Sabiendo que Beatriz era discapacitada, esperó pacientemente a que abriera la puerta, pero después de algún tiempo empezó a preocuparse y entró en la casa. Notó que olía a humo y llamó a su suegra. Como no respondía nadie, Shelley empezó a temer lo peor y avisó a los bomberos. Hacía mucho calor en la casa. Todavía había humo que flotaba, pero no se notaba ningún olor fétido reconocible. No era de ninguna manera el olor que uno asociaría a la combustión de un cuerpo humano. Los médicos del servicio de urgencia que acudieron se quedaron perplejos ante lo que veían, como lo demuestra esta foto. Tardamos algunos minutos en admitir lo que teníamos ante los ojos, que era una persona sentada en una silla, la que se había quemado. El cuerpo de bomberos de Bolingbrook, en Illinois, siempre acude como apoyo del servicio médico de urgencia. El teniente Darryl Hafner llegó al sitio minutos después. No sabíamos muy bien lo que teníamos allí en el suelo, si era una pila de papeles o una bolsa de basura. Tuvimos que recuperar nuestros sentidos y pensarlo bien, preguntándonos qué puede ser. Luego vi un pie y después lo que debía ser el aparato ortopédico de una pierna. Y pensé, esto debe ser una persona. Toda la parte de arriba a partir de las rodillas había sido totalmente quemada hasta los huesos. Sin embargo, algunos objetos alrededor de su cuerpo no se habían quemado.
Apenas a 1 metro de ella se encontraba un periódico que no se había quemado. También un mechero Bic. El fuego no había prendido en otras partes de la habitación, sino solo en un mismo punto. Frank Oskey reconoce que su madre era una fumadora descuidada y que anteriormente se había quemado gravemente. Creo que solo una vez se durmió después de haber bebido bastante, y el cigarro cayó en su abdomen, lo que le provocó un agujero como consecuencia de la quemadura. No era muy profundo, pero sí que se quemó gravemente. Nunca se dio cuenta porque era muy despistada, pero no volvió a quemarse más. El agujero era de unos 5 centímetros probablemente, más o menos así. Por eso no creo que un cigarro pudiera haber provocado este accidente. Carl Natal, investigador en casos de incendios, entiende por qué los bomberos de Bolingbrook se quedaron tan desconcertados ante lo que presenciaron. Los profesionales del fuego casi nunca presencian casos de víctimas cuyo torso y órganos internos han sido completamente quemados. Lo más probable es que encontremos una gran parte del cuerpo intacta, o al menos parcialmente intacta. Generalmente lo que el fuego consume primero son los elementos pequeños, como la punta de los dedos, la punta de la nariz, el lóbulo de la oreja. Casi siempre desaparecen en el incendio. Generalmente los bomberos encuentran cuerpos con el rostro sin rasgos identificables y con las manos sin dedos. Pocas veces necesitan una autopsia para determinar el sexo de una víctima, pero en la mayoría de los casos pueden reconocer a un cuerpo humano. Larry Arnold, autor del libro En llamas, que trata sobre todo de la combustión espontánea, ha investigado 400 muertes misteriosas por fuego ocurridas en estos 20 últimos años. En los típicos casos de combustión espontánea pura, el punto de origen de la energía que consume a las víctimas aparece en el torso, en la parte central del cuerpo, y se desprende alrededor de este punto, como si fuera una bola de fuego humana. Me acuerdo que cuando entré en la habitación de la casa, estaba todo bastante limpio. El fuego no había tiznado todo. Había manchas de humo en el techo que bajaban por las paredes alrededor de 15 centímetros. Eran manchas bastante irregulares. El fuego hubiera debido provocar mucho más daño. Había un sillón hecho con un material de plástico y justo al lado había una mesa de noche con un teléfono, una lámpara y unos periódicos. Es difícil entender cómo no se causó más daño en un cuarto donde se declaró un fuego tan intenso que quemó casi completamente el cuerpo de la señora Oskey. El cuerpo humano es increíblemente difícil de incinerar. En los crematorios colocan el cuerpo en una cámara llamada horno y lo someten a unas temperaturas equivalentes a las de un alto horno. Lo que sale del horno después de horas a temperaturas que alcanzan los 1200-1400 grados centígrados no solo es polvo, sino fragmentos de huesos. Estos fragmentos se trituran con una máquina hasta que se vuelven polvo y ceniza. Su cuerpo y los huesos se desintegraron. Creo que debía pesar unos 80 kilos más o menos. Recuperamos solo unos 30 kilos de sus restos. ¿De dónde viene este calor intenso? ¿Cómo puede un fuego consumir un cuerpo sin incendiar el edificio entero y sin ni siquiera prender los objetos combustibles que se encuentran a algunos centímetros del cuerpo? Para el investigador Pat Kennedy, la combustión espontánea es un mito. Empezó a desenredar el caso del incendio Oskey buscando las posibles fuentes de combustión. El cuerpo humano no es particularmente combustible, pero sí lo es la grasa animal. De hecho, el fuego derrite la grasa convirtiéndola en un líquido que se quema, como cualquier líquido inflamable. El razonamiento del médico Steve Novella, que forma parte de la Asociación de los Escépticos de Connecticut, es que la señora Oskey se consumió como una vela. El cuerpo humano tiene las mismas características que una vela, que contiene grasa en su interior y una mecha en su exterior, que es la ropa. Para demostrar los efectos de la vela que se consume, se coloca grasa de cerdo en una bolsa hecha con la manga de un jersey de algodón de niño. El calor del jersey que se quema derrite la grasa que rezuma por el tejido. La grasa es la fuente principal de combustión y el tejido no sufre demasiado los daños del fuego.
Los huesos también contienen una cantidad importante de grasa. Hay médula dentro de los huesos y eso también puede acelerar su combustión completa. Si Beatriz Oski se consumió como una vela humana, ¿por qué no se extendió el fuego por toda la habitación? ¿Por qué la mesa de noche y la figura del otomano fueron los únicos objetos afectados por el fuego? Un objeto que arde debe producir una cierta cantidad de energía para poder encender los objetos próximos. También puede que la casa de los Oski haya estado tan bien aislada que ayudó a apagar el fuego. Se habían hecho muchas obras en la casa de los Oski para evitar que penetrasen el frío y el aire exterior. El fuego, al igual que el ser humano, necesita la presencia de un 15 o 16% de oxígeno para sobrevivir. Los escépticos mantienen la teoría de que la grasa del cuerpo de la señora Oski se quemó como una vela y que se apagó el fuego en el cuarto por falta de oxígeno. Pero queda todavía el misterio de cómo se declaró este brutal incendio. Después de haber visto todas las pruebas encontradas, no hay explicación de cómo empezó. Los bomberos no lo pueden explicar. Nadie tiene explicación. La ciudad de Upper Darby, en Pensilvania, es muy tranquila. Sus casas de piedra se construyeron a principios del siglo XX. La casa del número 527 de Argyle Road, en el distrito de Drexel Hill, es una del montón. Pero el 8 de noviembre del año 1964 fue escenario de un acontecimiento horrible. En una habitación de la segunda planta de la casa, Helen Conway, una viuda de 51 años, se quemó tan rápidamente que más de 30 años después de su muerte, los bomberos no se explican lo que pudo ocurrir. Paul Haggerty, ahora jubilado, era responsable del cuerpo de bomberos de Upper Darby en aquella época. Ese día ella estaba cuidando a dos de sus nietos, ya que su hija y su yerno habían salido por la noche y debían pasar a recoger a los niños el domingo. Stephanie, la nieta de Conway, estaba abajo viendo dibujos animados en la televisión. La señora Conway, una persona inválida, utilizaba una campana para pedir ayuda. Pidió a Stephanie que le trajera una caja de cerillas. La niña se la trajo y bajó otra vez a ver la televisión. Eran alrededor de las 8 de la mañana. En ese momento, la vecina de la señora Conway, que salía de su casa para ir a misa, notó un resplandor que salió de la ventana. Se dirigió corriendo hacia la casa y fue Stephanie quien le abrió la puerta. El calor era tan intenso que la vecina no pudo terminar de subir las escaleras y decidió llamar a los bomberos. Así que el cuerpo de bomberos respondió a su llamada aproximadamente a las 9 menos 10 de la mañana. Estas casas pueden quemarse en muy poco tiempo, así que tuvieron que actuar rápidamente. Cuando llegaron, el fuego se había apagado. Hacía mucho calor. El pomo de la puerta estaba rojo por efecto del calor. La puerta misma desprendía calor y cuando la abrieron, el humo caliente se les agarró a la garganta. El lugar de los hechos era más macabro que en el caso de la señora Oski. En un rincón del cuarto yacían los restos de la señora Conway, como se puede ver en esta fotografía tomada posteriormente. Cuando llegaron, no tuvieron que echar agua en el cuerpo o en ningún objeto próximo. Todavía salía humo de la silla, pero ya no había llamas. El cuerpo por arriba se había consumido y solo quedaban, por así decir, cenizas y escombros. Su brazo izquierdo estaba quemado hasta el hueso, así que se podía ver la pulsera colgando del hueso de la muñeca. Estaba como de puntillas. Se puede ver en la posición de las piernas. Había ampollas en ellas, pero no se habían quemado. Los años de experiencia de Paul Haggerty en el campo de la investigación de incendios le permitieron no descuidar ese importante indicio. Cuando exploté dos de las ampollas de su pierna, todavía había líquido. No salió ningún líquido de ellas, pero estaban todavía húmedas, no estaban secas. Según lo que he podido comprobar con los años, eso significa que estaba viva en el momento del incendio.
El incendio fue tan intenso que al principio se sospechó que algo había acelerado el fuego, porque parecía que solo unos productos acelerantes podían haber alimentado esta intensa combustión. Pero no se encontró ningún producto inflamable en la escena del incendio. No había gasolina, ni aceite, ni combustible, ni queroseno, nada que pudiera haber alimentado la intensa ferocidad del incendio. En contraste con el cuerpo de la señora Conway, solo se podían notar daños menores en la habitación. El teléfono había empezado a fundirse, aunque en la mesa de noche nada más había sido afectado por el fuego. Su paquete de cigarros se encontraba todavía en una mesa baja a 1 metro de ella. En la habitación adyacente casi no hubo ningún daño, no había marcas en las sábanas. Pero en el aparador se podía ver un contraste raro. La materia plástica que recubre la televisión había empezado a fundirse. Al lado de la televisión había una pequeña muñeca vestida con un tejido de tul, una malla altamente inflamable que quedó intacta. Es el tipo de incendio que recordarás toda tu vida. Quiero decir que eso no se olvida nunca. Se atribuyó la muerte de Helen Conway al uso indebido de cigarros o encendedores. ¿Pudo el cuerpo de Helen Conway quemarse completamente en un tiempo tan reducido como 20 minutos? Eso es imposible. Aunque intentases quemar un cuerpo con una antorcha, no podrías desintegrarlo en cenizas tan rápidamente como en el caso de la señora Conway. Puede haber una respuesta que explique la intensidad del incendio. Cualquier materia de prenda y tapicería es inflamable. El contenido de la fibra y la densidad del tejido determinan el nivel de inflamabilidad. En esencia, las prendas hechas con materiales artificiales, como el plástico, el polímero, el poliéster, la seda artificial, cualquier materia creada a partir de celulósicos, prenderá fuego más fácilmente que el algodón y seguramente más que la lana. Además, hace 15 o 20 años se vendía mobiliario construido con productos a base de petróleo altamente inflamable, lo que revela ser una mezcla fatal. Pero debemos tomar en consideración otro elemento. Una silla que se está quemando en medio de un cuarto irradia calor en todas las direcciones en un radio de 360 grados. La silla de Helen Conway estaba en un rincón del cuarto. La energía radiante estaba comprimida en un radio de 90 grados, lo que intensificaría el incendio en esa dirección. Podría explicar la rapidez del incendio, pero no el que las piernas no se quemasen. Lo que extraña bastante en todos los casos de combustión espontánea es que las extremidades del cuerpo no se queman, como si estuvieran fuera del perímetro del fuego. Parece muy extraño ver este cuerpo horriblemente quemado a excepción de los pies, los brazos y los antebrazos. Encontramos una prueba para explicar este misterio en el rincón detrás de la silla de la señora Conway. Los investigadores notaron 2 penachos de humo en la pared. Eso puede indicar que durante el incendio la silla cayó hacia atrás, llevándose la parte superior del cuerpo. Las piernas se quedaron entonces fuera del alcance del fuego. Todos los misterios alrededor de la muerte de Helen Conway nos hacen volver a la misma pregunta: ¿cómo empezó el incendio? Larry Arnold piensa que el fuego salió desde dentro de la misma señora Conway. En algunos casos ocurre lo que llamaríamos el efecto humano de Hiroshima. Una reacción en cadena empieza a liberarse a un nivel subatómico en el cuerpo humano. Irradia hacia afuera desde el nivel subatómico hasta el nivel atómico, que es la estructura física del cuerpo humano. En este mismo momento, la tremenda cantidad de energía liberada instantáneamente vaporiza el contenido del cuerpo. Estas personas se autoinmolan, se convierten en sus propios hornos crematorios. Ya he podido ver casos de personas que se prenden fuego con gasolina. Eso es un fuego desde fuera del cuerpo. Ellos queman su cuerpo. Es totalmente diferente en este caso. Joe Nickel, editor de El Investigador Escéptico, sospecha que el origen del fuego que quemó el cuerpo de Helen Conway fue un cigarro encendido. Primero, fumaba mucho. Segundo, fumaba de manera descuidada.
como nos lo demuestran las pruebas. Y en los informes está especificado que se encontraron en toda la casa marcas de quemaduras causadas por un fumador descuidado. Es cierto que la señora Conway fumaba, pero en este país y también en todo el mundo mucha gente muere cada año de accidentes relacionados con el hecho de fumar. Desgraciadamente, unas 5.000 personas mueren cada año en incendios solo en América, muchas de ellas por fumar descuidadamente, pero nunca nos encontramos ante un cuerpo completamente quemado como el de la señora Conway. Durante 30 años, George Mott trabajó de bombero en Nueva York y cientos, quizás miles de veces, consiguió salir ileso de terribles incendios. Trágicamente, el 25 de marzo de 1986, en Crown Point, Nueva York, se enfrentó a un incendio que no pudo controlar. Mott se había jubilado recientemente y había sido hospitalizado por problemas pulmonares. Acababa de volver a casa. Desde su enfermedad, las noches habían cambiado. Seguía cuidadosamente su nuevo tratamiento médico y aprendía a utilizar una máquina de oxígeno. Le dieron esa máquina cuando salió del hospital para que pudiera respirar mejor cuando se acostaba por la noche. El aire entraba por la nariz, así que podía respirar aire puro durante la noche. Lo que ocurrió la noche del 25 de marzo de 1986 ha sido objeto de muchas especulaciones. Kendall, el hijo de George, iba a cuidar a su padre todas las noches desde que había salido del hospital. La noche del 25 de marzo, Kendall tuvo que trabajar hasta tarde y no pudo hacer su visita. La noche del día siguiente se fue a casa de su padre directamente después del trabajo. Cuando puse la mano en el pomo de la puerta, noté que estaba caliente. Supe automáticamente que algo había ocurrido. Abrí la puerta y noté que hacía calor dentro de la casa y olía a quemado, como un olor a metal. Supongo que mi primera reacción fue de consternación porque vi que todo en la casa estaba oscuro. Las ventanas estaban cubiertas de una capa de color marrón debido al calor, así que todo estaba cubierto de una capa negra. Era como andar en un calabozo. Di un paseo por la casa hasta la habitación. Le llamé un par de veces. De lo que pude ver, porque no tenía luz y se hacía más y más oscuro, a primera vista parecía que estaba muerto. Se podían ver las marcas de fuego en la cama. Cuando llegaron los bomberos, vieron una escena a la cual nunca se habían enfrentado. Bob Pardy fue uno de los bomberos que acudieron ese día. He visto muchos incendios. He presenciado bastantes incendios donde encontramos cuerpos quemados, pero nunca había visto algo semejante. Estas fotos tomadas en la habitación de los Mott esa noche nos revelan lo que presenciaron los bomberos. El hombre estaba acostado en la cama y se desintegró. Podéis ver la forma en V de la cama donde él estaba, con las grasas corporales, el tejido de la cama, cualquier cosa que haya podido prender fuego al suelo. Pero la casa no se incendió. También se nota que las cerillas están justo encima del aparato de oxígeno. Y se ven las marcas del fuego solo 15 centímetros arriba. Pero las cerillas no prendieron. Al inspeccionar cada cuarto de la casa, los bomberos se enfrentaron a escenas increíbles. Todas las superficies horizontales estaban cubiertas con una capa de grasa. El agua se había evaporado del lavabo y en la bañera había una capa de hollín como si alguien se hubiera tomado un baño con pintura negra. En cuanto a la casa, no se había quemado, pero algunos objetos dentro habían sido afectados por el fuego. Cuando los investigadores abrieron el frigorífico, se encontraron ante una escena surrealista. No solo la mantequilla se había derretido, sino también el mismo plato de plástico en el que estaba. Encontraron un paquete de salchichas sin abrir que habían sido como hervidas dentro del embalaje. Buscamos supuestos combustibles que habrían podido acelerar el fuego. Comprobamos el gas, el sistema eléctrico, buscamos si había gasolina. Verificamos también si hubiera caído un rayo o algo parecido esa noche, pero no encontramos nada. Cuando los investigadores llegan a la escena del incendio, buscan rastros de lo que pudo ser el origen del incendio. En estas fotos de incendio sacadas de antiguos informes, podemos ver que el fuego se propaga por arriba de forma cónica, dejando en las paredes próximas quemaduras en forma de V. En el salón de los Mott, varias de las paredes del interior estaban cubiertas con tablillas de cedro.
La policía de Nueva York notó que se encontraba una quemadura en V en la pared circundante a una toma de electricidad. Emitieron la teoría de que un arco eléctrico podría haber saltado de la toma para prender fuego a George. Mott habría entonces caído en la cama para morir preso de las llamas. Nos reunimos varias veces y la policía insistía con esta teoría. Yo no me la creía. Tampoco mis investigadores la aceptaban. Debajo del lugar donde dijeron que había una quemadura en V, se situaba una ventana cuyas cortinas se prendieron para luego caer al suelo y volver a quemarse. Esa era la explicación de la presencia de la quemadura en V. No venía de un problema eléctrico. Para demostrarlo, los hombres de Pardee abrieron la pared. Se podía ver que los daños causados por el fuego habían empezado en el interior de la habitación y no dentro de la toma. Nos centramos en las tomas y las quitamos de la pared. Las separamos de las otras. No se produjo ningún cortocircuito. Hemos investigado todas las posibilidades. Pensamos en un supuesto homicidio. Imaginamos la pista de un suicidio. Investigamos todas las posibilidades sobre lo que pudo ocurrir y no salió nada nuevo. Lo único que quedó para identificar a George Mott como ser humano fue primero la parte inferior de su pierna izquierda, quemada a partir de la rodilla, y su cráneo, cuyo tamaño, como dijeron los que le conocieron, se había reducido misteriosamente. El resto del cuerpo de George solo era polvo calcinado, y no se puede conseguir ese resultado aún bajo condiciones normales de cremación. Larry Arnold afirma que la causa del incendio fue una disfunción en la química del cuerpo de George Mott. La temperatura de nuestro cuerpo está regulada por una glándula llamada hipotálamo. El hipotálamo no solo regula la estufa del cuerpo, si me puedo permitir decir eso, sino que también es el centro de nuestras emociones, lo que es muy interesante en términos de combustión espontánea. Muchas de las víctimas sufren de depresión o apatía, no quieren seguir viviendo o llevan mucha ira en su interior. ¿Pudo la temperatura del cuerpo de un ser humano haber producido suficiente calor como para provocar tan extraña muerte? Hay casos de hipotermia causada por una disfunción del hipotálamo. No tenemos casos donde la temperatura externa haya subido más allá de los 41 grados. Haría falta que la temperatura subiera más de 93 grados centígrados para que, digamos, por ejemplo, la grasa empiece a quemarse. Nunca la literatura médica relató algo que se acerque a esto. Todavía queda el misterio de lo que pudo ocasionar esta extraña selectividad del fuego que se puede ver en los objetos de la casa de los Mott. La ciencia nos ofrece una explicación. El fuego sube en forma de columna. Cuando alcanza el techo, empieza a difundirse en una capa fina primero que poco a poco se vuelve más espesa. Por consiguiente, los objetos que están en el suelo cerca del fuego no se queman necesariamente, mientras los objetos cerca del techo 2 o 3 plantas arriba sufrirán el incendio. Esa noche en la casa de los Mott el calor fue intenso. La materia del colchón pudo haberse transformado en un líquido combustible que cayó bajo la cama formando un charco. El suelo de madera de los Mott se habría encendido enseguida. Utilizamos una manera de identificar la presencia de un líquido combustible, que es comprobar si el fuego se propaga hacia abajo. El líquido cae y se filtra a través del suelo. Tiene que haber marcas claras que diferencien lo que se ha quemado y lo que no. Una vez que el incendio se propaga por el suelo, se abre acceso al oxígeno que se encuentra en el espacio de abajo. La consiguiente corriente de aire intensificaría el fuego como lo haría un fuelle. Entonces sabemos cómo progresó el incendio. Pero si no fue provocado por una combustión espontánea, ¿cómo empezó? Sabemos que Mott había sido fumador. Sabemos que era depresivo y conocemos dos hechos que para mí no se pueden explicar a no ser que sigamos la hipótesis de que quizás había vuelto a fumar. Porque primero el aparato de oxígeno funcionaba al máximo y Mott no llevaba la máscara. Y segundo, de todos los sitios posibles de la habitación, ¿por qué había colocado un paquete de cerillas encima del aparato de oxígeno? El estado de sus pulmones estaba empeorando en esta época, así que puso un cartel, no fumar. Y hasta me pedía que saliera al recibidor para fumar cuando quería un cigarro. No dejaba fumar a nadie. George cuidaba su salud. Había sido bombero y sabía el efecto y los peligros del fuego. Sea lo que sea que haya matado a George, no fue capaz de defenderse esa noche. Y no se puede solo explicar con un cigarro mal apagado. Lo que está confirmado es que George Mott murió en un infierno de llamas.
El origen de ese fuego seguirá siendo inexplicable, pero para los que apoyan la teoría de la combustión espontánea, la fuente de ese incendio siempre será el mismo George Mott. Los que ponen en duda la combustión espontánea replican que la víctima siempre se encuentra sola, que nunca hay testimonio de un testigo directo. A Don Carroll, un pintor de Londres, le gustaría poder creerlo. Carroll fue testigo de la muerte horrible de su cuñada, Jean Safin. Ocurrió el 10 de septiembre de 1982 en la calle Chalfont de la tranquila ciudad de Edmonton, en las afueras de Londres. Hacía calor esa noche. John Safin y su hija Jean estaban en la cocina. Jean tenía 60 años en esa época. Su cuñado Don Carroll tiene de ella un buen recuerdo. Era una retrasada mental de nacimiento, pero era una chica muy agradable. Ayudaba mucho a su madre. Siempre estaba con ella. Desde la muerte de su madre, solo su padre John cuidaba de Jean. Pasaba gran parte del día sentada en su silla favorita. No sabía leer, pero cogía el periódico y lo hojeaba. Una noche, mientras el señor Safin se relajaba después de la cena, sus ojos percibieron un rayo de luz. Cuando se dio la vuelta para ver lo que era, descubrió a Jean arrojando fuego por la boca. El señor Safin se levantó para intentar apagarlo. Don Carroll, que ese día estaba de visita, se precipitó a la cocina cuando oyó ruidos de agitación. Me sobrepuse. Entré en la cocina y ayudé echando agua. Tenía literalmente que agacharme para que no me alcanzasen las llamas que salían de su diafragma y de su boca. Si tuviera que describirlo en palabras, diría que lo que vi esa noche era como cuando lees de niño cuentos sobre dragones que echan fuego por la boca, o esas historias que ves en el cine. Las llamas que salían de la boca de Jane alcanzaban más de 60 centímetros. Y ese zumbido terrible. Pudimos apagar el fuego y ella se quedó sin hablar, sin llorar o dar señales de dolor. No murmuraba nada. Don Carroll llamó a una ambulancia. Llevaron a Jean a la unidad de quemados del hospital de Mount Vernon, donde entró en coma. El equipo del hospital informó a la familia de Jean que sus posibilidades de vivir eran escasas. Puede parecer cruel, pero hubiera sido mejor que muriese en el acto. 6 días después de la muerte de Jean, Leigh Marsden, de la policía de Londres, empezó la investigación. Cuando llegué a casa de los Safin, me di cuenta al verlos que algo grave les había afectado. Parecían muy alterados. Resultaron ser personas muy sencillas. El policía Marsden habló con John Safin y Don Carroll sobre lo que ocurrió esa noche. Realizó un informe basado en su declaración que confirmaron y firmaron. En un caso similar de incendio, solemos investigar primero si podía haber cigarros que estaban por la cocina, o unas cerillas, o un cenicero. Tenemos que preguntar si esa misma persona fumaba. Jean Safin no fumó nunca y para Don Carroll seguramente no sabía tampoco encender una cerilla. John Safin comentó al policía Marsden que cuando ocurrió el incidente había fumado con su pipa, que llevaba tabaco fresco. Nunca fumaba en la cocina cuando estaba Jane. Solía salir a fumar la pipa a la entrada. Sabiendo eso, el policía Marsden intentó encontrar otra fuente de combustión que pudo haber empezado el fuego letal. No había ninguna toma eléctrica, ninguna salida de gas alrededor de la silla. El suelo era duro. Había una cocina de gas al otro lado. No se podía tocar desde la silla, aún estirando las manos o los pies. Por mi parte, no podía encontrar ninguna explicación de cómo esta mujer había podido quemarse.
¿Respiraba Jean Safin fuego por la boca como los dragones? ¿Puede que ese caso sea un caso comprobable de combustión espontánea? Supongamos que algunos minutos antes del incendio trágico, el padre saliese a fumar la pipa fuera y luego vaciara el tabaco caliente de la pipa sobre el borde de la ventana. Y que después la brisa se llevase las ascuas calientes que se depositaron sobre la ropa de Jean. En caso de que la ropa de Jean Safin se hubiera prendido, las llamas podían haberse extendido hacia su rostro. De todos modos, queda claro que vieron fuego salir de su boca. Podía haberse extendido desde su ropa o desde su misma piel ardiendo. Además, tenía hiperventilación y estaba resoplando, como si estuviera en estado de excitación. Y eso puede dar la impresión de que lo que ves son llamas que salen aparentemente de su boca. Confirmando esta versión, el informe del oficial de justicia encargado de la autopsia declaró que no se encontraron pruebas de quemaduras en la garganta de Jean. Especificó que ella tenía quemaduras en un 30 o un 40% de la piel. La causa de la muerte fue declarada bronconeumonía, con fluido en los pulmones, principal causa de muerte de las víctimas de incendios. Larry Arnold opina que el texto del informe del oficial de justicia no tiene en cuenta todo el incidente. Dijeron que tenía algunas quemaduras en la boca. Parece que el informe médico no ha sido minucioso en este caso, ya que John Safin y su yerno Don Carroll hicieron declaraciones a la policía que no aparecieron en el informe médico. Tenía la boca completamente quemada. Todo dentro de su boca había sido quemado. Nunca había visto algo semejante. Don Carroll se pregunta por qué la policía nunca les acusó a él o al señor Safin de haber quemado a Jean si nadie sabe cómo empezó el fuego. Porque saben que fue un caso de combustión espontánea. Esa es la respuesta. La verdad es que saben lo que pasó, pero nadie lo quiere admitir. Don Carroll cree en la combustión espontánea de manera inquebrantable. No es el único. También Charles Dickens, escritor del siglo XIX, tuvo curiosidad por el misterio que envolvía la combustión espontánea. ¿Por qué la fascinación del autor por ese fenómeno causó tanto escándalo en la Inglaterra victoriana? Charles Dickens, el alabado escritor británico del siglo XIX, se dio a conocer por muchas excelentes obras, incluyendo Historia de dos ciudades o Grandes Esperanzas. En 1852 escribió la novela Casa desolada, que fue editada primero como revista mensual. Casa desolada describe la pobreza y la desesperación de los pobres de las ciudades durante la Revolución Industrial. En esa época se planteaba el problema del alcoholismo público y la Sociedad de Defensores de la Abstinencia describían casos terribles de borrachos muertos por combustión espontánea. La Sociedad de la Abstinencia adoraba mencionar esos casos de borrachos y alcohólicos e intentaban convencer al público de que el espectro de la combustión espontánea podía afectarle. Sería mejor para ti que dejases de beber, que estuvieras sobrio y al final que te volvieses hacia la religión. Charles Dickens tenía mucho interés en este tema. Pensaba que era un hecho científico. Así que eligió en su gran novela Casa desolada matar al siniestro señor Crooks con el espectro de la combustión espontánea. Dickens describe al señor Crooks como un borracho perpetuo. En el número de diciembre de Casa desolada envía al borracho pecador al infierno en un fuego resplandeciente. Cuando salió el número de diciembre de 1852, provocó mucha agitación. Inmediatamente Dickens tuvo que enfrentarse a su amigo el científico George Lewis. Para este la combustión espontánea era imposible.
Lo que preocupaba a Lewis era que si una persona tan influyente como Dickens escribía que la combustión espontánea era posible, entonces miles y miles de personas iban a creerlo. Dickens replicó en el número siguiente de Casa Desolada. Insertó una larga lista de casos que sostenían la posibilidad de la combustión espontánea. Encontró todo o casi todo en un mismo libro. Se ve claramente en los errores de las citas de algunos casos, y además todos los casos que especificó están en este libro. En la biblioteca de Dickens se podía encontrar el popular texto médico La anatomía del alcoholismo. Los 30 casos que Dickens enumeró vienen de este texto. Los escépticos estiman que esa única fuente de información no resulta ser una prueba definitiva de combustión espontánea. Para Don Carroll, el recuerdo grabado de la muerte de Jean Safin representa una prueba definitiva. Puede que le haga reír, pero nunca había creído en las cosas sobrenaturales antes de ver eso. Después de ver esto, mi mujer opina, y es también mi opinión, que Jane estaba siempre con su madre. Y que poco después de que murió ella, ocurrió este drama. Creemos que puede haber sido un suicidio psíquico. En otras palabras, Jane se provocó la muerte porque echaba de menos a su madre. Durante muchos años, unos investigadores han estado estudiando la relación entre la mente y el cuerpo. Sabemos los daños que puede provocar la furia autodestructora cuando uno la reprime. Sabemos que las personas en estado de trastorno emocional pueden hacerse daño gravemente. Hemos visto a personas enfermar. Hemos visto personas cuyos sistemas inmunológicos dejan de funcionar porque están en estado de extrema ira o de depresión profunda. Hay muchos indicios que nos muestran que el estado mental afecta al sistema inmunológico. Para Stander puede haber una relación entre esa capacidad que tiene el cerebro para afectar a las funciones corporales y la combustión espontánea. Tendríamos que tomar ejemplo de los investigadores de Asia que han atribuido estos fenómenos a unas fuerzas misteriosas, como el chi o el kundalini. En el cuerpo humano se encuentra una energía de naturaleza casi eléctrica que se llama kundalini o kiprana. Es la fuerza vital que hace de nosotros un organismo animado. Los físicos asiáticos han estado trabajando con el kundalini y el kiprana desde hace milenios. Durante el rodaje de un documental en la isla de Java, los directores encontraron a un acupuntor con un talento extraordinario. Gracias a la meditación y la práctica había aprendido a controlar las corrientes eléctricas de su cuerpo hasta el punto de poder dar a otra persona una descarga. Podía también concentrar su energía de otra manera, podía encender un fuego solo con la mano. Larry Arnold estudió los trabajos de muchos místicos asiáticos. Descubrió casos de kundalini trastornado que provocan la sensación de un insoportable calor interno. Sus investigaciones le llevaron a creer que si una persona bloquea esa portentosa energía, puede entrar en combustión espontáneamente. Alguien que tiende a ser naturalmente escéptico, ya sea hacia la combustión espontánea o hacia innumerables creencias paranormales o pseudocientíficas, se enfrenta a lo que llamaríamos la psicología de la creencia. Parte de esto es la necesidad de creer en algo profundo, algo más allá o fuera de nosotros, o también solamente la fascinación que ejerce lo maravilloso o lo fantástico. Hay muchas razones que nos hacen pensar que esta necesidad de la mente de creer tiene una conexión muy arraigada en el cerebro. Por ejemplo, los neurólogos conocen bien el fenómeno que encontramos con los ataques que sufren algunos enfermos, conocidos como hiperreligiosidad. Los pacientes que sufren ataques en el lóbulo temporal pueden a veces sufrir de profundas euforias religiosas durante el ataque. En el momento en el cual el cerebro está bajo ese ataque, se genera un sentimiento profundo de estar en presencia de Dios, o de algún modo en presencia del universo mismo. Muchas veces creer en lo paranormal viene de la necesidad de controlar.
Si no puedes explicar algo o algún fenómeno del universo, entonces inventas una explicación. Algunos verán en los presuntos casos de combustión espontánea respuestas a fenómenos supernaturales, mientras otros los explicarán como unos accidentes provocados por los humanos en la vida cotidiana. Puede que la explicación de esos incendios sea para siempre objeto de controversia. Solo las víctimas saben la verdad y se han llevado ese secreto con ellos. El misterio de la combustión espontánea continúa siendo parte de lo inexplicable.